y provinciales. Nosotros nos vamos a comunicación telefónica porque ya lo tenemos en línea al ex jefe de gabinete, también candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, que le agradecemos por la comunicación, por el tiempo y le damos la bienvenida a Minuto a Minuto. ¿Cómo está, Agustín? Bienvenido. Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Nosotros agradecidos de que nos haya brindado minutos de su tiempo para el Tribuno de Jujuy, para FM Sol, y preguntarle sobre ficha limpia, que es un tema que se viene hablando ya hace bastante tiempo, después de 2 sesiones que quedaron truncas, pero sobre todo el tratamiento que se dio en las últimas jornadas. Bueno, está claro que es una ley direccionada para evitar que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, ¿no? La única ciudadana argentina que está en estas condiciones de ser afectada por la ley de ficha limpia a partir del proceso judicial que tiene es ella, y eso demuestra que es una ley que tiene el sentido enorme de proscribirla a quien es la referenta principal del Partido Justicialista, del movimiento justicialista hoy, ¿no? Yo reconoce un antecedente histórico, que es las elecciones de 1973. En las elecciones de 1973, el dictador Lanús, entonces presidente de la Argentina, elaboró un reglamento en donde impedía que para que no pudiesen ser candidatos aquellos ciudadanos argentinos que no acreditasen una residencia efectiva 2 años antes de la fecha del 11 de marzo del 73, que era el momento en donde se realizaron las elecciones. El único ciudadano argentino en condiciones de ser candidato a presidente que no acreditaba esa situación era Juan Perón, y que no lo tenía porque estaba obligatoriamente en el exilio, porque lo habían exiliado y expulsado del país. Entonces, cuando uno hace una norma que tiene un único direccionamiento, bueno, claramente esa norma no busca transparentar el proceso político, sino que lo que busca es sacar de la cancha a una de las principales dirigentes políticas de este país. Usted fíjese que, por ejemplo, el ex senador Cuader, con esta norma podría ser candidato y Cristina no. Todos aquellos que en algún momento que tienen cuentas offshore o que tienen cuentas en paraísos fiscales no estarían afectados por una decisión de estas características. Entonces, la verdad que además adolece de la última instancia, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es el que determina que la sentencia no solamente es firme, sino es definitiva, y eso no está. Ahora, ¿qué pasaría? Supóngase usted que se apruebe ficha limpia, que Cristina no pueda ser candidata este año y que el año que viene la Corte Suprema de Justicia tome una decisión en sentido contrario y resuelva en sentido contrario en el juicio de Cristina en las cuestiones de primera y segunda instancia, digamos, ¿no? Entonces se habría cometido una gran injusticia. Esto fue lo que pasó con Lula, ¿no? A Lula se le prohibió ser candidato por una norma similar. Después la Corte Suprema de Justicia invalidó todos los procesos anteriores. Lula quedó en libertad, pero ya había sido electo Bolsonaro. Bueno, me parece que eso demuestra lo impropio que significa tener una norma de esta característica. Rossi, le hago una consulta, porque bueno, uno escuchaba también los defensores del proyecto afirmando de que bueno, que cuando uno muchas veces va a buscar un trabajo te piden antecedentes penales, no condena firme por Corte Suprema, y muchas veces pueden llegar a tomarte o no tomarte por tener un antecedente que después puede no ser nada. Como que, bueno, si esperamos una condena de la Corte pueden pasar 25 o 30 años, no en el caso de Cristina, en cualquier caso. ¿No cree que ahí hay como dos cosas peleando, digamos? Bueno, pero entonces que lo hagan extensivo, porque entonces, a todo aquel que tuviese un procesamiento tampoco díganle que no sea candidato. A todo aquel que sea imputado en primera instancia también no lo incluyan como candidato. Entonces acá pusieron la norma de que necesitas doble condena en dos instancias, y la única ciudadana argentina que aparece en esta situación es Cristina Fernández
es Cristina Fernández de Kirchner. Y no estoy entrando a cuestionar lo que todos cuestionamos, que es que la candidatura de un ciudadano ahora va a quedar sujeta a lo que decía el Poder Judicial, cuando sabemos que el Poder Judicial es de las instituciones que menos prestigio goza hoy en la Argentina, más aún la justicia federal, que es la que entiende en este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la situación es distinta. Y por otro lado, vuelvo a decir, la propia justicia es la que, cuando falla en el caso de funcionarios públicos, en su propia sentencia determina las inhabilidades, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, en el fallo de Cristina dice inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo mismo con otros que le dicen inhabilitación por 6 años para ejercer cargos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy planteando, que para qué el Congreso hace una ley de estas características cuando la propia justicia es la que en el fallo respectivo es la que determina la inhabilidad o no para ejercer cargos públicos. Entonces, me parece una ley muy amañada, me parece una ley muy direccionada, me parece que también tiene que ver con la potencialidad electoral que tiene Cristina. Todo el mundo dice Cristina, no la quiere nadie, pero la verdad que cuando miren las encuestas en la provincia de Buenos Aires, mide excelente y mide muy bien. Me parece que es una muy mala noticia para la democracia argentina que haya ciudadanos que estén proscritos. Bien, Agustín, preguntarle si coincide, distintos diputados nacionales planteaban que el proyecto es anticonstitucional y justamente teniendo presente los distintos planteos que hubo durante el tratamiento, que algunos se corrían del eje un poco más que otros, pero el tema de inconstitucionalidad era algo recurrente en los discursos de muchos diputados, sin ir más lejos, la diputada nacional entrerriana Carolina Gaylar de Unión por la Patria hizo mucho hincapié en esto. Bueno, sí, claramente, porque se le está prohibiendo a una ciudadana el derecho de ser elegida y se le está subvirtiendo la presunción de inocencia. Digamos, no todos los ciudadanos somos inocentes ante la ley hasta que se demuestre lo contrario, y en el caso de una condena penal, eso necesita claramente la determinación de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que uno debería hacerse es, ¿la Corte Suprema de Justicia puede avalar lo hecho por las cámaras inferiores o no avalarlo y emitir un fallo en sentido contrario? Si se aprueba ficha limpia en el Senado, Cristina no puede ser candidata este año, y el año que viene la Corte Suprema de Justicia toma una decisión de esas características, la elección, ¿qué validez, qué legitimidad tiene la elección del año en donde Cristina estuvo prohibida como candidata? Entonces, me parece que de lo que se trata fundamentalmente es tratar de tener una democracia o de construir una democracia que tenga los mayores niveles de legitimidad, porque el peronismo ya vivió y la Argentina ya vivió 18 años de proscripción del peronismo entre el 55 y el 73, ¿no? Y en esos años hubo elecciones y todas esas elecciones terminaban siendo ilegítimas, por más que tenían un viso de legalidad, porque el peronismo no podía presentarse en las elecciones. Y el peronismo no se podía presentar en las elecciones, entonces los que terminaban ganando no tenían la legalidad ni la legitimidad correspondiente. Bueno, yo creo que sería un muy mal camino que la Argentina vaya en ese sentido. Y espero que en el Senado un proyecto de esta característica no cuente con el número necesario para ser convertido en ley, ¿no? De eso le iba a hablar, Rossi, justamente usted es un hombre con muchísima experiencia legislativa, muchos contactos en el peronismo. Se está hablando muy fuerte de que en el Senado el trámite va a ser muy difícil. El kirchnerismo tiene 34 senadores que están encolumnados en esa postura y que el gobierno no lograría conseguir los votos que necesita. Ahora, también se habla de un acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno para que avance el pliego del hijo que lleva la firma, entre otros, de Lucía Corpachi, que es vicepresidenta del PJ y cercanísima a Cristina Kirchner, a cambio de que en el Senado no se apruebe ficha limpia. ¿Por
qué respaldan la candidatura del hijo si es tan cuestionado? Sí, no me quiero subrogar la opinión de nuestro bloque de senadores, independientemente de que hay senadores, creo que 2 o 3, que firmaron el despacho del hijo, no hay todavía una oposición oficial de nuestro bloque de senadores. Sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno es gobierno, elige quiénes son los potenciales candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no lo elegimos al hijo, nunca, digamos, ¿no? Y mandamos varios pliegos durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Hayton, el propio Lorenzetti, fueron los pliegos que en distintos momentos, primero Néstor y después Cristina también envió algún pliego que no fue tratado, que se enviaron para que sean miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo esto? Porque el kirchnerismo no envió el pliego del hijo. El pliego del hijo lo envía el gobierno. Entonces, cuando uno es oposición, lo que tiene que hacer es optar, sí o no. Y cuando uno tiene que decidir el optar por la afirmativa o por la negativa, lo que tiene que pensar es que si mañana te envían otro, puede llegar a ser peor que el que te enviaron al principio. A ver si soy sí, claro. Panorama sombrío, Guatemala o Guatepeor, digamos. Claro, nosotros en el gobierno nunca hubiésemos elegido que el hijo, nunca un gobierno nuestro hubiese enviado el pliego del hijo. Ahora, enviado el pliego del hijo por este gobierno, nuestros compañeros senadores, supongo yo, y esto por eso dije, y me remito al principio, no me quiero subrogar la voz de los senadores, lo que tienen que hacer es optar. Entonces, ¿cuál es el escenario? Digamos, ¿no? Este escenario o un potencial otro escenario que sea inclusive más negativo o que genere menores cantidades de condiciones. Bueno, me parece que ese es el debate que deben tener nuestros senadores. Por eso digo que una cosa es cuando uno está en el gobierno, que elige a quien envía, y una cosa cuando uno está en la oposición, que opta entre este u otro que no sabemos cuál es el que puede venir, ¿no? Bien, Agustín, teniendo en cuenta de que el año pasado fue un año que se vio la lucha en las calles de distintos sectores, visibilizando y mostrando el descontento con ciertos anuncios a nivel nacional que venían relacionados de la educación, de los jubilados, de la salud. Este año, arrancar un año electoral hablando de las PASO, del tema del ficha limpia, ¿no considera que también hay necesidades del pueblo que deberían estar incluidas dentro de la agenda legislativa? Bueno, siempre es así, digamos, ¿no? Como usted bien dijo claramente, el año pasado hubo mucha movilización, y una gran movilización de diferentes actores y sectores de la sociedad, ¿no? Yo creo que esas movilizaciones se van a volver a producir, ¿no? De hecho, hace pocos días, un mes atípico y con un sábado de mucho calor en muchos lugares de la Argentina, tuvimos una enorme movilización de movimiento de mujeres y de diversidades ante los dichos del presidente Milei en la Asamblea Económica del Foro de Davos, ¿no? Sí. No creo que esto desaparezca durante todo este año. Sí es cierto que a mi criterio el eje electoral o la cuestión electoral va a ocupar un rol preponderante, porque está claro que independientemente de todas las movilizaciones que se llevaron adelante, con muchísima presencia, logramos aminorar, aletargar, por decirlo de alguna manera, las iniciativas que llevaba adelante el gobierno. Ahora, no logramos frenarlas en su totalidad. La única manera de frenar el ritmo y el rumbo que tiene el gobierno es ganarle en las elecciones intermedias. Bueno, en eso la sociedad deberá, a mi criterio, todos aquellos que están en desacuerdo con el ritmo y con el direccionamiento que lleva adelante el gobierno, deberán acompañar las propuestas políticas y los candidatos de la oposición que vayan al Congreso a ponerle freno a cada una de estas iniciativas que lleva adelante el gobierno.
Así es. Bueno, nosotros hace unos días tuvimos la posibilidad de dialogar con Rodolfo Aguiar, que nos anticipaba, el líder sindical de ATE, que antes de que finalice el mes de febrero se van a volcar a las calles, y además tengamos presente que el mes de marzo no solamente trae el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sino también el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Otro tema que es delicado hablarlo con el gobierno actual. Bueno, el gobierno no quiere hablar de ese tema. Yo recuerdo mucho lo que sucedió en mis debates con la actual vicepresidenta, ¿no? Yo le planteé en 2 oportunidades en los 2 debates que ellos no eran negacionistas de la dictadura, eran reivindicacionistas de la dictadura, que lo que querían era generar un escenario donde todos aquellos que están condenados por delitos de lesa humanidad estuviesen en libertad, pudiesen estar en libertad, y construir un relato histórico absolutamente distinto a lo que pasó, ¿no? Así que claramente a partir de ese momento y de ese debate y de otros, las movilizaciones del 24 de marzo son movilizaciones que reivindican el proceso de memoria, verdad y justicia y condenan al gobierno con todo lo que está haciendo en sentido contrario, ¿no? Ustedes fíjense, desmantelando sitios de la memoria, desmantelando y echando trabajadores de la ESMA. Bueno, todo esto tiene que ver fundamentalmente con esto que acabo de decir. El gobierno no es un gobierno que niega la dictadura, sino que es un gobierno que reivindica la dictadura militar. Tanto fue así que diputados libertarios fueron a la cárcel a visitar a ladrones de bebés, digamos. Más claro que eso, échale agua. Más digamos. claro que eso, más claro que eso es harto evidente. Yo recuerdo que en el primer debate con la vicepresidenta me dijo que ella visitaba a los que torturaron, asesinaron, violaron, se robaron bebés, porque tenía un motivo histórico, y en el segundo debate tenía un motivo académico, no histórico, digamos, ¿no? Que era que estaba escribiendo un libro. Sí. En el segundo debate yo le mostré una foto, porque la verdad que la periodista de Página 12 había encontrado una foto, Luciana Bertoia, de una movilización para pedir la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad, que encabezaba Cecilia Pando, y ella llevaba una pancarta pidiendo la libertad de los condenados por delitos de lesa. Entonces, claramente cuando yo le pregunté, ¿usted quiere esa libertad? ¿Usted quiere, están pensando en un indulto? ¿Están pensando en alguna...? No me contestó, digamos, ¿no? Entonces, sin ninguna duda que ese es el plan del gobierno y que en eso piensan lo mismo la vicepresidenta, que si bien hoy está bastante raliada de los círculos de poder, que el presidente de la Nación. Bueno, Rosy, muchísimas gracias por este contacto con el Tribuno de Jujuy, con FM Sol, siempre muy amable, y bueno, nos estaremos hablando en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Agustín Oscar Rossi, ex jefe de gabinete, pero también ex candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones anteriores, ¿no? Y ex jefe de bloque